Ahora sí, entonces esta es la primera clase gratis del año que contempla lo que es la parte de formación ciudadana con un contexto del sistema democrático. Para estudiar, primero siempre tenemos que ver los temarios. Los temarios de la PAES invierno, PAES regular prácticamente son iguales en la parte de formación ciudadana. Ya se eliminó un punto para la PAES verano, pero es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que se va a preguntar y qué es lo que le deben dar prioridad? Es el sistema democrático desde todas sus perspectivas, que es la institucionalidad, las leyes, se los voy a leer aquí. El primer punto es Estado, democracia y ciudadanía, que es lo que vamos a entender hoy, entendiendo los fundamentos, entendiendo sus leyes, las autoridades, la separación de los poderes del Estado, que eso va en conjunto a la institucionalidad, ¿ya? Todo acá se va a complementar, no es como que se estudie aparte cada tema. Luego tenemos la sociedad de medios de información y también el acceso a la justicia, que es lo que se incorporó, pero en sí en el colegio siempre se los pasa, ¿ya? Para entender, vamos a contextualizar con qué es un sistema democrático. Hoy en día, bueno, siempre hemos vivido en sociedad, ¿ya? Yo siempre coloco el contexto de que nosotros somos millones de personas y es muy complejo al final alinear un sistema en donde todos estemos de acuerdo. Entonces, el sistema democrático lo que plantea es una especie de fórmula para que podamos tener un sistema justo, un sistema que tenga los derechos básicos. También al tener derechos tenemos que respetar los deberes que se nos da a cada persona. Hay principios que no solamente son leyes, sino también son actitudes, son comportamientos que vamos a formar este sistema. Un sistema democrático muchas veces, sobre todo cuando somos más pequeños o más pequeñas, vemos muy lejano la política, pero la política la hacemos siempre. Nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de pensar también. Y así también es como vamos a entender nuestra relación con las autoridades, con organizaciones, instituciones, con los partidos políticos, cómo votamos, cómo elegimos. En el colegio, nosotros también a veces elegimos centros de alumnos y eso también es parte de la democracia, ¿ya? Para que entiendan que en su día a día tenemos miles de ejemplos en donde ejercemos nuestros derechos, nuestra libertad de expresión, donde también vamos respetando las leyes o también respetando deberes, ¿ya? ¿Ustedes saben cuáles son los deberes de las personas, de la ciudadanía o en sí de los chilenos? Porque este eje principalmente se queda en lo que es Chile. Ya no va a tocar mucho lo que son democracias de otros países. ¿Me podrían nombrar como algún deber que debiesen respetar las personas? ¿Por el chat o levantando la mano? Ya cumplir la ley es un deber, sí. ¿Habrá alguno otro, como algún comportamiento? Hay deberes sociales, deberes ambientales, deberes económicos, informarse, súper, deberes políticos. Hay un sinfín de deberes, sufragio, súper. Todos, hay un, lo podemos ordenar por categoría, pero en resumen, los deberes de toda democracia, y en el caso de Chile, de partida es el respeto, que esos son un poco los valores del sistema. El respeto tanto a las leyes, el respeto también a las personas, sin
categorizar si es tu familiar, tu amigo. Cualquier persona tiene el derecho de ser respetado y yo tengo el deber de respetarle. También respetar cualquier otro tipo de ser vivo o en el medio ambiente o entorno en el que yo me estoy desarrollando, ya que todo se complementa. El sistema democrático también se debe considerar lo que es la fauna, la flora, porque para vivir no necesitamos solamente ser humanos, también necesitamos del agua, necesitamos de los recursos de la tierra, necesitamos de la maquinaria. Entonces, piensen todo como un ciclo, un entorno bien diverso. Y para eso, por eso tenemos leyes, tenemos una constitución, porque para tener derechos y deberes deben estar reconocidos ante la ley, deben estar escritos. También para que el sistema de justicia sea mucho más fácil. Tu. Y bueno, y por el otro lado, para poder gobernarnos, para poder elegir a nuestros representantes, lo lógico es que debemos ir a votar. El voto hoy en día ha sido bien problemático, ya que elegir una autoridad en contexto de que hay corrupción, de que hay mentira, de que hay mucha polarización política, es decir, que hay ideas muy contrarias, ideas muy fuertes, ideas que chocan. Está siendo toda una controversia si es que uno vota o no, ya que hoy en día no nos hemos sentido representados al 100% por la política, o hacemos también una falta al deber que mencionaron ustedes, que es informarse. Nosotros debemos informarnos, ¿ya? Para eso hay distintos mecanismos, que también es la parte del DEMRE que se contempla: informarse a través de la televisión, incluso de las redes sociales, pero esta información debe ser filtrada, es decir, siempre por canales oficiales. Las instituciones que están de alguna forma, que dan los comunicados, franjas electorales, si es que yo tal vez tengo alguna noción de algún partido político, indagar qué es lo que proponen. Entonces, todos los puntos que ustedes mencionan y los otros que añadimos se van a complementar siempre, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la estructura? Porque cada vez que veamos un sistema va a tener estructuras, instituciones, va a tener leyes, y cada persona tiene un rol fundamental, ¿ya? Yo les hablé un poco de los valores, del espíritu de la democracia, que principalmente es vivir en una sociedad en donde se supone que uno debe velar por la igualdad, la justicia, la libertad y los derechos, así también como los deberes. El DEMRE utiliza bastante concepto que a veces tiende a ser un poco problemático, ¿ya? Para eso hay que definirlo y ejemplificar. Primero vamos a entender al Estado como la organización principalmente donde está la población de un país en un territorio, o sea, en el territorio chileno. El territorio contempla lo que es tierra, mar, zona aérea incluso, donde tenemos la población chilena, que somos claramente nosotros, pero también se considera toda la estructura, ya sea política, económica, lo que se complemente con las instituciones, ¿ya? Este estado generalmente lo reconocemos porque hay símbolos que nosotros nos identificamos con el estado chileno. Por ejemplo, tiene una bandera, tiene comedias típicas, tiene una arqueología, instituciones, símbolos, un territorio particular, una cordillera, etcétera, que claramente no es el mismo que el estado de Argentina u otro, ¿ya? Y muchas veces tienden a confundir estado con gobierno. El gobierno es todo se complementa, pero es diferente porque al final el gobierno es una administración temporal. Cuando hablamos de gobierno es porque hablamos de gobierno de, por ejemplo, actualmente está el de Kast, antes estuvo el de Boric,
estuvo el gobierno de Piñera, de Bachelet y así. Son temporalmente y se tienden a hablar gobierno y se le complementa con el nombre del presidente que estuvo. Es decir, que son gobiernos de 4 años. Entonces, el Estado es algo que perdura siempre. Es el país con su gente, con sus instituciones, con su territorio. Y el gobierno es el encargado de administrar el poder por un determinado tiempo, que un presidente en Chile dura 4 años. Ahora, no solamente lo administra un presidente, sino vienen distintas autoridades y distintas personas encargadas de administrar y gobernar, que complementan el poder del presidente, por lo que el gobierno es una estructura también compleja de personas que van a administrar el país por estos 4 años. ¿Ya? Por otro lado, tenemos la nación, que son las personas consideradas chilenas o consideradas propias que viven en el estado de Chile. Y una nación es importante considerar que tienen elementos en común: una lengua, una cultura, un territorio, una historia, y el concepto que se añade o que se ve en conjunto es la soberanía, ¿ya? Hay países que tienen más de una nación, que son países que reconocen a los pueblos indígenas como cada uno como una nación. Son los estados plurinacionales que tienden a ser como Bolivia, Perú. Chile igual tiene harto componente de pueblos indígenas, pero no son reconocidos actualmente como ante la ley, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, el pueblo mapuche sí debiese ser reconocido como una nación, porque tienen sus propias costumbres, su propio territorio, su propia lengua, su propia religión, ¿ya? Pero no se exenta o no están aparte del pueblo chileno, ¿ya? Pueden complementarse, por así decirlo. Ahora, la soberanía es un concepto que entra no tanto como una estructura, sino también una forma de vivir o de organizarse, porque principalmente se refiere a la facultad que tenemos de decisión. Es el poder que tenemos como nación para elegir a nuestras autoridades. Soberanía siempre tienen que ligarlo al poder. Entonces, cuando nosotros elegimos presidente, cuando elegimos parlamentarios, cuando elegimos alcalde, el poder que tenemos de elección a través de la democracia, a través del voto, generalmente se hace en Chile, claramente, es porque ejercemos este derecho de la soberanía. Y cuando nos gobiernan, 4 años un presidente, senadores y diputados va a depender, y 4 años un alcalde, es porque les damos ese poder temporalmente, porque lo elegimos, porque va a ser nuestro representante. El presidente es oficialmente el representante de Chile, el alcalde de una comuna, y así, ¿ya? Pero para eso hay que entender también cuál es el deber de las personas y cuáles son nuestros derechos o categóricamente cómo nos representa la ley. Nacionalidad no es lo mismo que ciudadanía, ¿ya? Ciudadanía es estrictamente un vínculo que se da desde la mayoría de edad. ¿Y qué significa ser ciudadano? Es que uno tiene ya o se le otorga la responsabilidad política, que son los derechos políticos como el derecho a voto o sufragio, y el derecho también a presentarse en algún cargo público. Un cargo público, un cargo que se elige como el de alcalde, presidente u otro. Claramente, cada cargo tiene ciertos requisitos. Por ejemplo, el presidente en Chile o presidenta se puede postular desde los 35 años de edad, ¿ya? Pero para optar a un cargo, primero debo tener la nacionalidad. ¿Ustedes saben cómo se obtiene la nacionalidad chilena? Aparte de nacer en Chile.
Me dicen no cumplir penas aflictivas después de vivir una cantidad de años y hacer el papeleo. Ok, ya. Bueno, todos aquellos que nacieron en territorio chileno automáticamente son chilenos. Se puede renunciar a la nacionalidad, sí, por temas particulares o temas de cambiarse país, etcétera. Ahora, si yo nací en territorio argentino o en cualquier otro territorio y mis padres son chilenos, es decir, que por sangre em, tengo sangre chilena, yo también puedo optar a mis 18 años de edad tener, o antes incluso tener la nacionalidad chilena, ¿ya? En el caso de tener doble nacionalidad, pero automáticamente, ya sea por sangre o nacer en el territorio, yo la puedo obtener. O sea, ya la tengo, perdón. Ahora, ¿qué pasa si yo soy extranjera, no vivo en Chile, y quiero ser chilena? El Estado me da ciertos requisitos para yo obtenerla, que primero es estar un periodo de tiempo en el país, que si no me equivoco son 5 años. Claramente no tener ningún delito, ninguna pena para optar a la nacionalidad, es decir, tener como papeles limpios. Y estar registrado, tener domicilio en el país. ¿Ya? Ahora, para tener la ciudadanía, yo primero debo ser chilena o chileno. ¿Ya? Porque para yo poder votar, primero debo tener este paso. Para quienes nacimos acá en Chile, claramente es algo que está dado como es obvio, ¿ya? Ni siquiera lo pensamos. Y la ciudadanía se nos da a nosotros automáticamente al cumplir la mayoría de edad, los 18 años, ¿ya? Ahora, ¿puedo no obtenerla? Sí, en el caso de que yo haya cometido algún delito, que es una pena aflictiva que se categoriza como una pena que tiene más de 3 años y un día, ¿ya? Prácticamente es eso. Ahora, legalmente o en sí el DEMRE no les va a pedir todos los requisitos, cómo obtenerlo, pero hay que entender cómo funciona. ¿Por qué? Porque al final un niño menor de edad puede ir a votar, sí o no. ¿Y por qué? ¿Por qué no podría votar? ¿O por qué sí podría ir a votar? Mientras escriben en el chat, principalmente, Nicolás, dale, Bueno, principalmente no puede porque para votar tiene que tener 18 años cumplidos y aunque súper, sí tiene nacionalidad chilena, según la ley de que tiene que tener la edad mínima para poder votar en Chile. súper, muy bien. Ahora, esta categoría de edad es un estándar. Principalmente todo va a tener una razón. Cuando se pide de que presidente tenga mínimo 35 años, cuando se pida de que para tener la nacionalidad un extranjero debe estar mínimo 5 años en Chile o para poder votar necesito mínimo 18 años, es porque se entiende que, por ejemplo, a los 18 años ustedes teóricamente debiesen haber terminado lo que es el colegio. ¿Ya? Algunos lo terminan antes, algunos después, pero siempre hay un estándar, ya un promedio. ¿Y qué se hace en el colegio? Es educarlos y formarles una opinión política, una crítica a la sociedad, formarles sus opiniones, tener lo básico para de a poco insertarse a la sociedad, ¿ya? Así lo mismo con un presidente, porque un presidente debe tener mínimo 35 años para postular al cargo porque generalmente debe tener alguna trayectoria, alguna experiencia laboral, sobre todo experiencia política, que sobre todo esa experiencia se tiende a hacer en la universidad o con previos, ¿cómo se llama? Espérenme que me están solicitando entrar. Ahí sí. Con previas organizaciones como estudiantiles, etcétera.
¿ya? Entonces, más que entender a lo que voy, más entender al DEMRE y aprenderse cosas específicas, siempre es bueno y les va a funcionar bastante para el análisis entender el por qué, ¿ya? ¿Por qué se necesita una edad mínima para votar? ¿Para qué funciona? ¿Por qué sería bueno para la sociedad? Etcétera. Y el DEMRE tiende a tener estas trampas de como algunos requisitos o algunos protocolos que sí nos debemos aprender, ¿ya? Ahora, la República de Chile, ¿cómo se define? Primero, república significa que es una organización de un Estado en donde la máxima autoridad la elegimos los ciudadanos. En este caso de Chile, nuestra máxima autoridad es el presidente. Ahora, dice que la república tiene un sistema político democrático. Cuando hablamos de democracia es porque tenemos cada cierto tiempo elecciones periódicas que están determinadas por la ley. Sí o sí, cada 4 años se elige presidente o presidenta, lo mismo que alcaldes y senadores y diputados va a diferir del año porque ahí algunos son 6, otros 8, algunos tienen reelección, etc. ¿Ya? Ahora, la base de la estructura tiene una separación de los poderes del Estado, es decir, es como la cabecilla o lo fundamental para organizar lo que le resta. ¿Cuáles son los poderes del Estado? Tenemos al Ejecutivo, que es el presidente o presidenta, que se complementa con otras autoridades, pero esto es como lo fundamental. Legislativo, que es el Congreso, en donde tenemos a los diputados, diputadas, senadores. Y el sistema de justicia o judicial, donde tenemos cortes y juzgados y tribunales. ¿Ya? Esa es la base. Pero también tenemos otras instituciones que complementan la labor de la administración o organización del Estado, como los ministerios, organizaciones autónomas y otras. ¿Ya? Por otro lado, se habla de que la base también es el respeto de los derechos humanos, que en sí toda democracia o todo país debe tener siempre la base el respeto a los derechos humanos, ya que es un estándar internacional, y una activa participación ciudadana. Entonces, si vemos la definición de la República de Chile, contempla el sistema de organización, las autoridades, instituciones y también el rol de la ciudadanía. Entonces, en sí, la política, las personas no quedamos exentos de la política. No es como que el Estado funcione por sí solo al tener autoridades. Es súper importante la educación ciudadana, la opinión pública, los medios de comunicación, y aún así, si aún no son ciudadanos, también tienen el rol de informarse, de educarse y estar preparados, que pueden prepararse de diferentes formas, ya sea en el colegio, participando en centros deportivos, centros de alumnos, etcétera, que el DEMRE lo ha colocado de ejemplo, para ver cómo ustedes se involucran socialmente. ¿Ya? Nicolás. Profe, si no mal recuerdo, esas formas de participación se clasificaban en dos, que eran las formales y las informales, ya que Sí, una eran como las que te propiciaba el Estado, que creo que era el ir a votar, creo que era un claro ejemplo el ir a votar también. Las informales son como sí, ya las que participamos nosotros, que son las marchas, ¿no? sí, Eh, sí, principalmente tenemos dos formas de participación ciudadana, que son unas las que la ley de alguna forma, entre comillas, nos obliga a realizar, que es ir a votar en las elecciones periódicas, y la más tradicional o formal es a través de los partidos políticos que los vamos a ver ahora. Las no tan tradicionales, porque es algo tal vez que va a ir según los intereses, según las circunstancias, según el lugar o contexto en el que estemos,
que son, por ejemplo, las manifestaciones, las juntas de vecinos, centros deportivos, centros de alumnos, porque claramente, por ejemplo, en regiones el nivel de manifestación va a ser muy diferente al de Santiago. Hay colegios tal vez que tal vez socialmente no son tan unidos y no vamos a ver centros deportivos o centro de alumnos, ¿ya? Entonces son como un complemento. Las tradicionales se hablan más bien que es algo que tal vez nosotros debemos seguir de forma más protocolar, ¿ya? Aunque el partido político no es algo de que no es una imposición, no es un deber, pero sí tiene un rol muy fundamental para la democracia que lo vamos a ver, ¿ya? Ahora, la división de los poderes del Estado, hay que entender cuál es el rol principal de cada uno y entender también cómo se complementa. Bueno, aquí tengo la foto de Boric, pero era porque justo era inicio de año. Actualmente el Poder Ejecutivo sería Kast, se me olvida siempre su nombre, pero el Poder Ejecutivo que representa en sí, en Chile o en cualquier otro país, es el encargado de administrar. Ya, esa es como su labor, ejecutar, administrar, gobernar. ¿Quiénes son su mano derecha? Y por eso mismo es el único que los nombra y que los puede remover, son los ministros del Estado. En Chile tenemos varios ministerios del trabajo, de economía, de medio ambiente, de transporte, de vivienda o desarrollo urbano, ya no recuerdo muy bien. Son bastantes, de la mujer, porque claramente una persona, independiente si es el presidente o no, nunca como ser humano va a ser capaz de administrar todas las áreas de un país. Es imposible, considerando todos los desafíos que existen a nivel económico, a nivel cultural, a nivel de educación, a nivel de vivienda, de salud, de exterior. Entonces, dentro del Poder Ejecutivo, los cargos que le complementan y que están de mano derecha del presidente, tenemos los ministerios, ¿ya? Ahora, ¿cómo elegimos al presidente? Principalmente por voto popular, en donde por mayoría absoluta debiese salir, que es obteniendo más del 50% de los votos, pero en Chile casi siempre pasamos a segunda vuelta, ¿ya? Si de todos los candidatos que se presentan, que no me acuerdo cuántos se presentaron el año pasado, ninguno tuvo el 50% del total de los votos, se pasa a segunda vuelta con las dos mayorías más grandes, ¿ya? Que en este caso fue Jara y Cast. Y luego por mayoría simple, el que tenga mayores votos entre los candidatos que compiten, que son esos dos, sale electo claramente el que tuvo simple mayoría, y esa es prácticamente la democracia, ¿ya? En Chile el requisito son los 35 años de edad y la nacionalidad y ciudadanía chilena, ¿ya? Para el DEMRE hay que entender qué significa este cargo. Ejecutivo viene en sí de ejecutar, de administrar, y por eso está enlazado a todos los cargos que son más bien de administración pública, ¿ya? Si nos vamos al poder legislativo, viene de ley la palabra, ¿ya? Entonces el Congreso, en donde se encuentra la Cámara de Diputados y Senadores, se encargan o les compete todo lo que tiene la ley, ya sea aprobar una ley, reformar una ley, derogarla, eliminarla, interpretarla, etcétera. ¿Ya? Em, Principalmente se vela por el respeto de la Constitución, también representan a la ciudadanía, ya que los diputados y senadores son elegidos según regiones o distritos también, que es territorialmente, ¿ya? Yo no les recomiendo para nada aprenderse cuáles son los requisitos para ser presidente, diputado, senador o cómo se eligen,
Ya esto es más bien de cultura general, pero nos ayuda a entender también cómo se distribuye el poder, de dónde salen las autoridades, porque por lo menos el Congreso necesita una cuota de representación para cada territorio, ya sea dividido por región o por distrito, o ahí como el sistema lo vea. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante el Congreso? Porque al final son las leyes de un país, ¿ya? En donde se ven todos los ámbitos legales, ya sea de leyes, de la educación, todos los años hay urgencia respecto a ciertos proyectos de ley donde se debaten, y es una atribución que solo le compete a este organismo, ¿ya? No se involucra ni el presidente, ni el Poder Judicial. Entonces, tenemos administración, legislar, y justicia, poder judicial. El poder judicial prácticamente ve la justicia y tiene su propia mini organización dependiendo del tema o dependiendo de la importancia que tiene lo que se atribuye a la justicia. La máxima autoridad es la Corte Suprema que se encuentra en Santiago, que principalmente ve los casos de mayor importancia, tengan un rango constitucional, un rango legal o un rango político que afecte a autoridades altamente relevantes, ¿ya? Pero para la ciudadanía común y corriente, tenemos tribunales y juzgados que se organizan también por tema, ¿ya? De familia, de crimen, de letras. Principalmente son encargados de darnos alguna medida preliminar, ya sea una protección de derechos, una orden de alejamiento, mediar situaciones incluso, ya sea por temas familiares, por temas de delitos, etc. Para el DEMRE, lo mismo. Más que entender todas las labores que puede hacer, generalmente, el eje de la democracia nos invita a entender por qué son importantes estas instituciones y cuáles son sus mecanismos que nos ayudan. ¿Por qué sería importante la justicia en una democracia o en un país? ¿Qué es lo primero que ustedes dirían? Pero mientras voy a buscar unas preguntas que vamos a ver. Ya. ¿Por qué creen que es importante la justicia? Para garantizar los derechos humanos, ya, súper. Principalmente la justicia claramente nos ayuda a hacer el equilibrio, que casi siempre está como ese símbolo que es el equilibrio, para que funcione el sistema. Generalmente si no hay castigo, el ser humano no tiende a reaccionar si es que no hay algo que lo frene, ¿ya? Pero en el contexto es para que tengamos nuestros derechos, para que se promuevan ciertas actitudes o comportamientos, para incluso mejorar el sistema en caso de algunas fallas, ya que los tribunales y juzgados no son solamente para problemas ciudadanos, sino también, por ejemplo, si el Estado nos falla a nosotros. El Estado, el país en sí, el gobierno, tiene que brindarnos varias garantías que nos da la ley. Tenemos derecho a la educación, derecho a la salud, ¿ya? ¿Qué pasa si yo estoy en una lista de espera años y años para que me operen o para que operen a un familiar y esta persona muere o fallece?
uno puede hacer una denuncia respecto al Estado, respecto a la institución encargada de que se realizara esa operación, a un hospital, etcétera, porque el Estado debe garantizarme a mí un estándar básico de vida, que son mis derechos humanos. Ya, si esta operación es de vida o muerte, si es claramente necesaria, de urgencia, y la persona falleció esperando años y años, probablemente si va a una corte o si va a algún tribunal o juzgado, la familia va a recibir alguna indemnización por ese daño, porque el encargado de brindar salud, de brindar las condiciones básicas para el desarrollo de las personas, es la responsabilidad del Estado, ¿ya? ¿Qué otro caso? Por ejemplo, si yo fui a sacar mi carnet de identidad en un registro civil y me discriminaron tal vez antiguamente por ser mujer, o una persona me acosó, o se burlaron de mí, etcétera. Yo también puedo realizar una denuncia, algún reclamo a la institución del Estado por el daño a mi integridad, ya que también un derecho humano es el respeto a mi integridad física y psicológica. Sucede bastante en Chile que se pasa por alto la salud mental. Entonces, cualquier daño psicológico, como temas de discriminación, con temas de acoso u otros, se supone que no es un delito, pero si es una grave falta, es un delito. Y uno sí puede denunciar, reclamar por esas actitudes, por esas faltas, por esos daños, ¿ya? Entonces, la justicia es súper importante en un sistema democrático y estos tres poderes se van a complementar, ¿ya? El tema de que se separen los poderes tienen varias razones, pero la principal es para que haya un equilibrio de poder y también para que estas instituciones se encarguen principalmente de la labor que tienen. Entonces, exista un trabajo mucho más efectivo. El legislativo de discutir, aprobar leyes, reformarlas, mejorarlas. Judicial, administrar la justicia, el respeto a los derechos, a los deberes, para proteger a las personas vulneradas, como dijeron ahí. El ejecutivo para brindarnos mejores apoyos, mayores coberturas en distintas áreas, ya sea en educación, en salud, en cultura, etcétera. Y tenemos otras instituciones que son los organismos autónomos que también tienen roles fundamentales. Pero si se fijan, cada institución tiene un nombre en particular y se enfoca solamente en un área. ¿Qué al final, en qué nos aporta esta separación? Es de que podemos ver gente especializada en ciertas áreas. em, Nos ayuda también a de que sea una administración mucho más efectiva y por otro lado no haya una concentración de poder, porque así todo lo contrario de de una democracia sería una dictadura, en donde no tenemos instituciones separadas y todo el poder es concentrado en una persona o en un grupo, ¿ya? Así como ha sucedido en otros países, incluso en Chile. Y generalmente la concentración de poder lleva a un mal manejo de dinero, dinero que no va para la población y va para el dictador o la gente que está administrando, eh, muchas faltas, eh, muchos problemas de eficiencia, ¿ya? Y un daño claramente a todos. Ya, aquí voy a colocar una pregunta que vamos a ver. Todas estas preguntas son del DEMRE para entender cómo se plantean estas situaciones. Yo siempre recalco mucho porque para el DEMRE tienen que entender que no es como aprenderse la materia de memoria, sino más bien es comprender
por qué existen las instituciones, cuáles son los roles, cuáles son ejemplos de la democracia, cómo es el día a día, para qué existen los poderes, qué significan ciertas leyes y por qué se crearon, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver una respecto a la separación de los poderes del Estado. Siempre en la primera parte vamos a tener un enunciado que es como un resumen o un adelanto de la materia que se está viendo y después el DEMRE plantea la pregunta. Casi siempre, si es que me dan un enunciado, me va a ayudar bastante para analizar más rápido, sobre todo si me dan algún texto, si me dan algún cuadro, algún esquema u otro, ¿ya? Entonces, me dice, la separación de los poderes del Estado es para garantizar un adecuado equilibrio de poder político. Y aquí me van a dar alternativas de ejemplo, porque me preguntan, ¿en cuál de las siguientes situaciones se va a evidenciar esta separación de los poderes? ¿En cuál creen que ustedes sería la correcta? B, súper. Generalmente en instituciones o en sí todo lo que es el Estado, todo funciona por protocolos. Ya se presenta un proyecto de ley, el Congreso debe verificarlo, debe analizarlo, ver si se aprueba. Y luego hay otras instituciones que deben adoptar esa ley en su planificación, en su actuar, en cómo se le aplica a la ciudadanía y así. Ya todo viene un protocolo, sobre todo si es desde una ley o desde un nuevo programa, desde una nueva, de un nuevo proyecto, etcétera. ¿Ya? Entonces, aquí ocurre bastante eh, en donde vemos que el presidente y el Congreso están como en choque, porque ocurre que muchas veces el programa de gobierno del presidente no es apto o no es aprobado por el Congreso, ¿ya? Los presidentes que proponen planes de gobierno, cómo se va a administrar el dinero, que es en sí el programa económico o de presupuesto que se va a aplicar para los ministerios. Ya, por ejemplo, ahora se propuso en el nuevo gobierno que la mayoría de los ministerios van a tener una reducción del presupuesto para poder funcionar. ¿Qué significa? Que haya menos dinero para ciertos ministerios, que fueran transporte, educación, salud, si no me equivoco, creo que fueron cinco. Es que principalmente los recursos van a haber menos transporte, tal vez menos cobertura de material educativo o menos becas. Y eso al final se debe adoptar de diferentes formas en la práctica, ¿ya? Entonces el Congreso debe aprobar muchas veces algunas reformas o algunos cambios para los programas que se quieran aplicar. En este caso, se dice que el Congreso aprueba una ley que impide la reforma tributaria. La reforma tributaria es una reforma respecto a los impuestos que se aplican en la sociedad. Los impuestos los pagamos las personas a través del consumo con el IVA, las empresas, algunos productos específicos. Y el Congreso claramente, si aprueba una ley que esté en contra de esa reforma, es simplemente equilibrio de poder, ¿ya? Entonces, casi siempre vamos a ver los ejemplos entre presidente y Congreso porque ambos se van a limitar en cuánto van a cambiar la situación, ya sea de presupuestos, de impuestos, de nuevos programas, etcétera. ¿Ya?
9, que aquí es mismo contexto de estas dos figuras. Dice, durante gran parte de la historia republicana, quien ocupa el cargo de presidente realiza la famosa cuenta anual o mensaje presidencial ante el Congreso y con la presencia de diversas autoridades. En el contexto del funcionamiento de la democracia chilena, ¿qué propósito tiene la realización de esta ceremonia? La cuenta anual o mensaje presidencial es una cuenta que se hace, lo dice ahí, todos los años. No recuerdo exactamente en qué mes, no sé si era mayo, pero principalmente lo que se hace es un desglose em, tu, 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 tu. Dame un segundo. Ahí sí. Es un desglose de los gastos, ¿ya? Y se presenta ante el Congreso y también ante autoridades relevantes, ¿ya? Ese es como el contexto. Ahora, ¿por qué se hace esta ceremonia todos los años? ¿Por qué es tan importante? Ya, me dicen D. Súper. Todo lo que sea discurso, independiente si es ante el Congreso, si es en una Corte Suprema, si es en una región, cualquier discurso, ya sea presidencial, institucional, de alguna u otra autoridad, siempre es para el conocimiento público. Es un tema de transparencia, ¿ya? Lo que es la cuenta anual o mensaje presidencial es súper importante porque se hace un desglose, un resumen y también un detalle de los cambios más importantes que se hacen a nivel país, ya no solamente de Santiago, y es por eso que se hace en el Congreso, porque es para sacar un poco el poder político que se concentra en la región metropolitana y se traslada al Congreso que está en la región de Valparaíso. Pero es un mensaje que se emite por canal abierto sobre la gestión, ¿ya? Y eso es una transparencia no solamente de presupuestos, sino también de cambios o administración, ¿ya? Hasta acá, ¿alguna duda? Vamos a ver la última parte para responder las preguntas que quedan, ¿ya? Ya, súper. Se me perdió el otro. Ahí está. Súper. Es importante considerar que entendiendo las instituciones y las autoridades, también hay principios que son eh, que van a organizar todo o que realmente van a como determinar una postura o un comportamiento a nivel país, que son las bases de la institucionalidad. Es algo que sí o sí se debe cumplir para la democracia. Principalmente son tres, se resumen en tres o mucho más. Uno, de que nacimos iguales, libres e iguales en dignidad y derechos. Cuando hablamos de igualdad es porque tenemos las mismas condiciones para poder desarrollarnos, ¿ya? No hay condición de esclavitud, no hay una condición de algún beneficio que le dé la ley a un presidente o a una persona o a un empresario, sino que ante la ley somos todos iguales y también libres, ¿ya? Por otro lado, la base del Estado es de que está al servicio de la persona humana y del bienestar común. Entonces el Estado debe proporcionar todas las herramientas de manera lo más equilibrada e igual para todos y todas, ¿ya? Por eso muchas veces se reclama de que el Estado puede como priorizar a algún grupo en particular. Antiguamente el Estado, no solamente de Chile, sino todos, eran
países muy machistas, que en la ley no se consideraba a la mujer, no había equidad de género. Y hoy en día, tras distintas convocatorias internacionales, derechos humanos que se han ya como estandarizado, tras fiscalizaciones para que se respeten estas leyes, hoy en día ante la ley casi mujeres y hombres somos iguales, ya que hay que entender y reconocer estas desigualdades históricas, ¿ya? Y por otro lado, que es algo también muy importante, es que el terrorismo queda prohibido. Es algo que no se considera y nunca se va a... no debiese haber ningún espacio de diálogo, de lo que sea, en donde se hable de terrorismo. Es una actitud que la democracia y el sistema chileno lo rechaza totalmente. Es por eso que cuando hay temas de violencia, en Chile no es tan común, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Cuando atacan como masivamente a los colegios o, ay, se me olvida su nombre. Cuando intervienen grupos terroristas y matan a muchas personas, cientos de personas en otros países, que en Chile no es común, eso, tiroteos o también tiene otro nombre. Son instancias que en Chile están penalizadas con lo máximo de ley porque es algo que va en contra del espíritu, en contra de los valores, al igual que ir en contra de la vida o integridad humana, ¿ya? Incluso en Chile, por ejemplo, si se quiere aprobar la pena de ley o em, adoptar medidas muy drásticas, es difícil que se realicen por las bases de la institucionalidad, que es la base de la Constitución. Entonces, ¿qué proporciona la ley? Es un tipo de comportamiento donde redefine ciertas conductas, ciertos comportamientos, ciertos pensamientos, donde el Estado siempre debe velar por la comunidad, por todo el país, y actitudes violentas, o ya el terrorismo es algo mucho más extremo que la violencia, es como ya algo un poco más en términos como sí, de masacre, más de exterminio o más ya mucho más conflictivos. Por suerte no lo hemos tenido en el país porque también la ley es algo que no lo rechaza totalmente. ¿Ya? Bueno, esa es la base para entender todo el sistema y podemos ver también otras áreas que son relevantes. Y en resumen, el sistema político tenemos la división de los poderes, tenemos una democracia representativa que principalmente lo tradicional o en sí lo que sí o sí hay que hacer es ir a votar a las elecciones periódicas, porque es lo fundamental que sí o sí tenemos que tener nuestras autoridades y que estén cambiando cada cierto tiempo. No es bueno tener una autoridad fija en el poder porque eso determina un mayor control. Em, la democracia plantea también un tema de que surjan nuevas ideas, nuevas propuestas, nuevos candidatos, que en Chile no ha sucedido eso prácticamente, por eso tenemos una crisis también ante la falta del voto electoral. Constitución política, que son las reglas básicas para el funcionamiento, y organismos autónomos, que son instituciones que complementan en sí al Estado eh, con sus propios como temas. Por ejemplo, organismos autónomos, tenemos al CERVEL, al TRICEL, que en temas son las elecciones. Son organismos que están especializados en ciertas áreas. Tenemos la Contraloría, la Tesorería, tenemos el Banco Central, ya sí, ¿ya? Y para terminar, me voy a ir a dos puntos relevantes a considerar, que es los partidos políticos y los medios de comunicación.
Los partidos políticos en Chile tienen la labor fundamental de representación, claramente, ya que para ser electo presidente, diputado, senador, tradicionalmente se presentan con un partido político, ¿ya? Siempre hay alguien que los respalda o incluso también es común que partidos similares se unan, como partidos de izquierda, partidos de derecha, de centro, centro derecha, centro izquierda. Eh, Son grupos que apoyan a ciertos candidatos y que los van a representar, ¿ya? Es bueno que exista harta variedad de partidos políticos porque eso significa mayor representación, considerando de que la sociedad es bien diversa, es bien heterogénea, tenemos distintos tramos de edad, distintas generaciones, por así decirlo, distintos intereses. La sociedad o los partidos políticos muchas veces se definen o tienen tendencia a proteger más ciertos temas económicos, algunos ambientales, algunos más educación, salud, pero casi siempre difieren a veces más en lo económico, ambientales o sociales, que eso va de la mano educación, salud, vivienda, previsión, ¿ya? Ahora, ¿por qué es tan importante la presencia de los partidos políticos? Es porque tienen una multifuncionalidad a la hora de que la ciudadanía participe, ¿ya? Su rol, que tienen varios, principalmente es que esté constantemente la crítica, la propuesta, el rechazo o aprobar ideas. Claramente es un sistema un poco complejo que cuesta como verlo porque no están en el gobierno. Algunos de sus candidatos sí, pero primero los vamos a definir, ¿ya? Los partidos políticos son grupos de personas que voluntariamente participan en estas instituciones de partidos políticos. Ya uno libremente se puede inscribir, que a eso se le llama la militancia. Pero uno también puede creer libremente en uno o en otro sin necesidad de inscribirse. Esto es por un tema de datos y de orden para ver cuánto respaldo tienen y también para inscribir un partido político se necesita una cantidad de firmas o personas inscritas. Ahora, ¿qué los diferencian de uno y otro? Es la doctrina política a la cual siguen. Yo les dije derecha, izquierda, centro, etcétera, que hay muchas variantes, las cuales no se las deben aprender necesariamente, pero es entender el pensamiento político. Una doctrina política define generalmente qué es lo que se piensa respecto a la labor del Estado en la educación, qué tipo de economía se prefiere, cuál relación hay con el comercio exterior o con otros países, qué concepto de democracia se tiene, más conservadora, más libre. Eh, Se ve el medio ambiente o la sustentabilidad en el discurso político. Hay muchos factores que nos pueden hacer diferenciar entre un partido político y otro. Y al final eso es donde uno elige en cuál quedarse, en cuál apoyar, etcétera. Ahora, los partidos políticos, en Chile hay bastante y es bueno, producto de la diversidad. Em, pero al final todo tiene una trayectoria política. Su discurso, qué candidatos presentan, las propuestas que colocan. Una persona puede proponer la felicidad para todos, pero ahora que sea viable para realizarlo, nadie va a ser feliz o todos van a ser felices al mismo tiempo. Entonces, es súper complejo, ¿ya? ¿Y cómo lo podemos ver en el DEMRE? Principalmente es porque constantemente tienen esto de cómo influenciar en la política a través de la crítica, a través de las opiniones que dan. Y por otro lado, presentan estas propuestas a través de, por ejemplo,
Cuando un presidente se postula, tiene un programa de gobierno. Por ejemplo, un presidente puede proponer mayor seguridad, más carabineros a las calles, puede proponer que los impuestos bajen. Eso es un tipo de desglose que va con más cosas de programa político, pero eso no lo hace solo el presidente, lo hace a través de su partido político, que tiene un pensamiento bien similar y representan también a la gente que está inscrita o a la gente que cree en ese partido, ¿ya? Por otro lado, cuando tenemos debates, campañas o eventos políticos, siempre van a estar presentes porque al final es como una empresa, pero a nivel político, ¿ya? Y lo importante también, que es algo que vamos a ver en pregunta del TEMRE, que sirven para controlar y fiscalizar el poder. No sé si han visto, y en Chile es súper común, pero no sé si ven noticias cuando hay alcaldes, diputados, ministros, cualquier autoridad bien reconocida que son enjuiciados o están ahí como en los titulares porque utilizaron mal el dinero, porque, no sé, pidieron permiso para el trabajo y por enfermedad, pero se fueron de viaje, porque hicieron alguna falta a lo que es su probidad como funcionario público. Entonces, ¿qué ocurre? Que también ayudan al equilibrio del poder cuando tenemos autoridades que no están haciendo bien su labor, cuando no están respetando su cargo. Nosotros los ciudadanos también tenemos esta labor de fiscalizar, de ver si es que alguien hizo bien su gestión, en donde podemos reclamar, podemos aplicar a la ley de transparencia, pero también los partidos políticos ayudan al equilibrio de poder, al igual que los poderes del Estado, ¿ya? Y en Chile es muy común que se vean en las noticias casos de un diputado estaba en estado de ebriedad conduciendo. Y ahí todos aparecen a cuestionar por qué. ¿Por qué una persona que trabaja para el Estado, es decir, trabaja para la ciudadanía, tiene ese comportamiento? ¿Por qué sigue en el cargo? ¿Por qué un ministro eh, no sé, debe el CAE, que es algo que ahora está también muy en boca en las noticias? ¿Por qué, no sé, el presidente faltó a tal reunión? ¿Por qué no dio el discurso anual de la cuenta pública? Ya todo eso funciona también para que el poder esté en equilibrio, para ser transparente con la ciudadanía y también para proteger la democracia. Ya, ya estoy terminando, así que en breve ya descansamos. Ahora, no sé si tienen alguna duda, que la pueden dejar en el chat, pero vamos a terminar con los medios de comunicación, porque para todo lo que hemos conversado, los medios son nuestra fuente de información, en donde principalmente yo, como dije, me informo, pero para yo opinar, debo primero acudir a un medio que a mí me facilite, ya sea lo que sucede actualmente, lo que sucedió anteriormente, opiniones, perspectivas, y los medios de comunicación, el DEMRE los evalúa principalmente en la televisión y en las redes sociales, ¿ya? Em, entonces, a nivel democrático tienen un rol más que fundamental. No son perfectos y por eso los vamos a cuestionar si es que qué tan buenos o qué tan malos son. Dependiendo de dónde nos fijemos, a nivel de ventajas, tanto redes como televisión tienen una difusión rápida y masiva. Es decir, que se sube una noticia y ya en un minuto prácticamente casi todos ya nos enteramos. Son accesibles, son económicos, por eso la mayoría de las personas los tenemos, ¿ya? Y si es que no los tenemos, también tienen un alcance rápido de que otra persona me pueda informar.
Facilitan la transparencia, ya sea, por ejemplo, si es que, a ver, por ejemplo, si es que llegan vacunas a Chile, ahora está el contexto de la influenza, ¿cuántas dosis se entregaron? ¿Cuánto se invirtió? ¿En qué hospital están vacunando? Todos esos datos son transparencia, no solamente el dinero, ¿ya? Rendición de cuentas, pluralidad, porque en estos espacios tienden a haber opiniones. Hoy en día las noticias, que son canales nacionales, se critica bastante esto porque no siempre se invita a gente o a diversas opiniones a que participen al mismo tiempo. Entonces hay algunos programas que tienen una línea de opinión un poco más sesgado o un poco más limitado, ¿ya? Pero en sí me ofrecen eh, la información y también comentarios, opiniones o informaciones de especialistas. ¿Cuáles son las desventajas? Es que hoy en día, en un contexto de globalización, tenemos exceso de información y muchos no sabemos filtrar. No sabemos ahora si es IA, si es inteligencia artificial, no sabemos si algún dato se escapó, si es que hubo manipulación de información. Por eso el desafío es seguir a los canales oficiales, canales que estén respaldados por alguien o que tengan alguna trayectoria. Y por otro lado, hoy en día la opinión pública tiende a tener mucho más peso que la información. Entonces, como que ahora hoy en día nos tendemos a informar más bien por lo que nos dijo alguien y su perspectiva, ¿ya? Entonces, esos son como los pros y los contras. Ahora, bueno, eso va a quedar ahí de resumen. ¿Cómo lo podemos ver en el DEMRE en relación a las debilidades y fortalezas de un sistema democrático? Esto ya, con esto cerramos. Tu, 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 tu. Ya, una democracia la podemos ver cómo se puede fortalecer o cómo se puede debilitar. Vamos a ver dos casos, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué condición necesaria se debe sustentar para un sistema democrático? ¿Qué alternativa creen que es correcta acá? Me dicen B. A. ¿Ya alguien cree que es otra o alguna de esas que mencionaron? C. Ya aquí está peleado. Vamos a revisarlo. ¿Alguien cree que es D? Ya me han dicho A, B, C. Falta solo la D. Ya. Ok. Para tener una democracia tenemos los pilares que son derechos humanos, instituciones, autoridades, ciudadanía, medios de comunicación, justicia, todo lo que hemos visto, que en sí es como un resumen. Claramente hay más cosas, pero vamos a analizar por qué algunas serían correctas y por qué otras no. ¿Ya? Uno, dice la presencia de partidos políticos para asegurar el desarrollo sociocultural. Los partidos políticos me aseguran a mí como persona un desarrollo sociocultural como, no sé, ir al cine, como me aseguran de que yo voy a tener educación, me aseguran solo por su existencia que yo tenga algún tipo de desarrollo sociocultural.
No, ¿ya? Asegurar es una palabra igual muy absoluta, que el DEMRE tiende a jugar mucho con eso. Y por otro lado, los partidos políticos tienen una labor política, ¿ya? Claramente va a englobar todos los temas esenciales como sociedad, economía, cultura, etcétera. Pero si lo marcamos por tema, en verdad debería tener un enfoque político si lo colocamos en esta parte, ¿ya? La B dice, la existencia de garantías jurídicas para el respeto de los derechos de la ciudadanía. El DEMRO utiliza bastante lo que es garantías. Siempre habla de garantías y eso son las leyes. Las garantías que tenemos las personas son las cosas que nos protegen. ¿Cómo qué? Como leyes, como instituciones, algo que ya está creado para resguardar, ya que en sí son las leyes. Y jurídico viene de ley, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si tenemos una democracia, un país sin leyes? ¿Cómo nos protegemos? ¿Es fuerte? ¿Es un país débil? ¿Podría funcionar? Entonces, sí o sí necesitamos la existencia de lo básico, de una constitución que en sí respalda todo lo que son nuestras garantías, leyes, derechos, deberes, estándares de comportamiento, de valores. Entonces, es necesario para el funcionamiento, ¿ya? Ahora, la C dice algo que no sé si logran identificar que sería lo incorrecto. Dicen que para una democracia sea de calidad, dice que la superioridad debiese ser la individual en vez de la común. Pero un país no puede funcionar respetando o avalando todas las necesidades persona por persona, porque todos tenemos distintos contextos, distintas condiciones, distintas carencias, y por eso se dice que el Estado trabaja para el bienestar común. Se da lo que es el estándar, por así decirlo, de educación, de vivienda, em, ¿qué más? De temas culturales, de temas de infraestructura, porque se trabaja para todos de manera igual, ¿ya? Pero si se fijase por, aquí qué dice, libertades individuales, ya sea derechos individuales, libertades individuales, necesidades individuales, sería imposible, porque ¿cuántos millones de personas somos en Chile? Siempre los estados, los sistemas, cada vez que lo vean así, van a trabajar por el bienestar común, es decir, para que la mayoría de las personas estén lo mejor posible. Nunca vamos a alcanzar el bienestar individual para todos, ¿ya? Y la D dice la independencia de las autoridades de gobierno para actuar sin contrapesos políticos. Ya, contrapesos políticos van a haber siempre y en todo contexto. Es imposible que no tengamos diferencias, que las diferencias siempre son buenas porque uno al final trata de mejorar cuando hay diferencias o uno lucha para hacer algo mejor, para dar nuevas propuestas, etcétera, ¿ya? Pero sin contrapesos políticos, sin debate, sin problemas, sin desigualdades, al final sería un sistema muy utópico, ¿ya? Entonces, ¿qué es una condición necesaria para un sistema democrático de calidad? Lo básico, que existan una ley, una constitución, garantías jurídicas para el respeto de nuestros derechos básicos, los derechos, dice, de la ciudadanía. ¿Ya? ¿Se entiende bien esa? Súper. Vamos a ir a la última o penúltima, creo que es. Ahora todo lo contrario. Me preguntan, ¿de qué manera la desigualdad afecta al funcionamiento de la democracia?
¿por qué un tema social afectaría a un sistema democrático? Por el establecimiento de los derechos políticos, por las tensiones de sectores sociales, porque disminuye la participación de la ciudadanía, porque desincentiva la búsqueda de acuerdos políticos. ¿Cuál creen que es? Me dicen B y C. Vamos a revisar. Ya. La desigualdad es un problema que todos los países tienen, pero Chile es un país altamente desigual, ¿ya? La riqueza está concentrada en muy pocas personas y en sí no tenemos una extrema pobreza en Chile, pero sí mucha gente vive con lo justo, lo cual nos impide en sí como sociedad avanzar en el desarrollo. Ahora, esta desigualdad afecta a nivel social a todos. No es como que solamente la gente que tenga menos o más vulnerable, solamente ellos se ven como afectados. No, es un todo, porque la democracia en sí funciona así, ¿ya? Entendiendo que principalmente van a haber distintas perspectivas. eh, Ay, ahí sí, ya. Entonces, se me fue. Ya. Si yo tengo desigualdad en mi país, esto me va a dificultar que yo en mi ley tenga derechos políticos. No tendría que haber relación en que una desigualdad dificulte a que estén escritos los derechos políticos, los deberes o cualquier otro tipo de ley. No tiene relación, ¿ya? Ahora, si hay desigualdad, si tenemos sectores sociales muy diferentes, hablemos de clases, clases altas, clases bajas, pero ya la diferencia entre ellos es muy grande, que en Chile ocurra así. Las clases altas hoy en día se diferencian y se dividen en clase alta media, clase alta baja. La clase media también tiene subdivisión, al igual que la clase baja. Y eso trae tensiones. Y cuando tenemos tensiones, existen lo que son las polarizaciones o conflictos que lamentablemente terminan muchas veces en violencia. Y si ves la televisión, probablemente hay muchos casos de mensajes de odio, de no nos identificamos entre nosotros, no nos respetamos, y eso trae un problema para el buen vivir, ¿ya? Entonces sí, la debilidad agudiza las tensiones entre los diferentes sectores, ¿ya? Puede ser por una desigualdad en particular o por una desigualdad más bien total, ¿ya? Ahora, si es que hay desigualdad, no tendría por qué intervenir en los mecanismos de participación. Por ejemplo, existen distintas clases sociales, pero eso ¿por qué debiese intervenir en que hay menos elecciones? Menos instancias de plebiscitos o de, no sé, juntas de vecinos, de manifestaciones. ¿Por qué tendría que intervenir en los mecanismos de participación ciudadana? Que debiésemos quedarnos más bien con los tradicionales, que son ir a votar a las elecciones. No tendría por qué relacionarse, ¿ya? Tal vez lo pueden pensar que si hay desigualdad, tal vez a gente con menores recursos le puede costar ir a votar por transporte, etcétera, y eso, ¿ya? Pero técnicamente los mecanismos de participación sí existen. Si dijese que a la gente más vulnerable le dificulta acceder a algunos mecanismos de participación ciudadana, ahí sí, pero los mecanismos siguen existiendo. El acceso puede verse afectado, ¿ya?
Y la D dice desincentiva la búsqueda de acuerdos entre coaliciones políticas. Ya, las coaliciones políticas es como no le compete 100% a la ciudadanía. Claramente se debiesen basar en ellos, en sus opiniones, en sus necesidades. Pero la desigualdad es más bien un problema de tensión entre nosotros, de respeto, de comportamiento, de valores, de también identificarnos. Hoy en día, no recuerdo quién hizo esa tesis, que hay mucha gente que no reconoce a otros, gente con mayor dinero versus gente con menor dinero como chilenos. Eso es ya un problema muy grave que es ya con la idiosincrasia chilena, ¿ya? Y por último, a los partidos políticos. Dicen, los partidos políticos tienen un rol fundamental. Ahí lo define, que principalmente son autónomos los partidos políticos y están organizados por un tema ideológico. En el contexto de la democracia actual, ¿cuál es una acción que realizan los partidos políticos de oposición? Es decir, si hoy en día tenemos un partido político, un presidente que es de derecha, ¿qué rol hacen los partidos políticos de izquierda? ¿Por qué siguen funcionando? ¿Por qué es necesario que existan? ¿Por qué existe la oposición? ¿Qué acción realizan los partidos de oposición? Me dicen C, C, C. Ya, creo que todos vamos por la C. Súper. Principalmente, como les dije al inicio de clase, todo funciona por algún motivo, nadie está ahí de casualidad. En este caso, la mayoría de gente que no está en los cargos tradicionales, en estos casos partidos políticos, sirven siempre de fiscalización, de control de poder, de fiscalización, al igual que lo puede hacer la ciudadanía. Em, y ya, todos sí, súper. Pero principalmente las otras alternativas me dan atribuciones que lo hacen otro tipo de instituciones, pero que son cargos del Estado. Limitar la cantidad de proyectos de ley discutidos por el Congreso. Eso lo ve el mismo Congreso. Aplicar sanciones a la corrupción, el sistema judicial. Vetar las iniciativas legales presentadas por el Ejecutivo. Eso lo pueden ver entre el Congreso, judicial, dependiendo de cómo lo estemos viendo, ¿ya? Pero lo único que se puede hacer si es que no estoy en un cargo, ya sea siendo ciudadanía o siendo un partido político en contra del gobierno actual, es fiscalizar, ¿ya? Y la fiscalización siempre ayuda al control del poder. Súper. Hasta aquí llegamos la primera clase, que igual podemos ver harto concepto, harto tema, harto pregunta. Así que para terminar, si es que quedaron con alguna duda, algún comentario, em, algún tema de la paz. Pero aquí está el resumen de lo que acabamos de ver de las fortalezas de una democracia y los desafíos o amenazas que podría tener una democracia. ¿Ya? Siempre contemplen en consolidar una democracia o las fortalezas lo básico, lo que sí o sí debemos tener: respeto, derechos humanos, instituciones, autoridades, participación ciudadana, y en los desafíos todo lo que nos pueda afectar: crisis política, polarización, crisis económica, desinformación, corrupción, violencia, etcétera. ¿Ya? Así que espero que estén súper bien. Espero poder realizar otra clase gratuita que probablemente sea de economía. Y mi recomendación siempre es que puedan ensayar con preguntas de EMRE, entendiendo siempre la funcionalidad de las cosas, tratar de dar hartos ejemplos y ver noticias. ¿Ya?
Súper, que estén muy bien. Gracias a ustedes por participar. Chao, gracias. Chao, nos vemos.